El silencio no es simplemente la ausencia de ruido. Es algo más. Es un peso. Una entidad física que puedes sentir presionando contra tus tímpanos llenando los espacios vacíos entre tus pensamientos. La mayoría de la gente nunca experimenta el verdadero silencio. En la ciudad el silencio es un mito. Siempre hay algo. El zumbido de un refrigerador. El paso de un automóvil a 3 calles de distancia. La electricidad misma vibrando en las paredes. Pero aquí en lo profundo de Pensilvania el silencio era un depredador. Y yo había venido voluntariamente a su guarida. Nunca le tuve miedo al bosque. No tenía motivos para tenerlo o al menos eso me decía a mí mismo para justificar mi huida. Crecí en una zona rural donde los árboles superaban en número a las personas en una proporción de 1000 a 1. El bosque era mi escape, mi santuario. Un lugar donde podía desaparecer del ruido incesante de la ciudad, de las expectativas sofocantes de la gente, y de las interminables y brutales demandas de la vida moderna. Aquel fin de semana de finales de octubre mi vida había llegado a un punto de quiebre. El divorcio, los papeles firmados con una tinta que parecía sangre seca, la venta de la casa de mi padre, todo se había acumulado como una torre inestable a punto de derrumbarse sobre mí. Necesitaba purgarme. Necesitaba que el mundo dejara de gritarme. Así que conduje 3 horas hacia el norte, hacia el Bosque Nacional Allegheny. El plan era no tener plan. Esa era la regla de oro. Sin servicio de celular. Sin mapas digitales. Sin nadie que pudiera preguntarme si estaba bien o si había recordado pagar el seguro. Solo yo, mi vieja mochila militar desgastada por años de uso y un deseo casi violento de soledad absoluta. Estacioné mi camioneta en un sendero remoto poco después del mediodía. El motor hizo un último clic metálico al enfriarse y luego el mundo se detuvo. Me cargué el equipo al hombro. Sentí el peso familiar de las correas clavándose en mis músculos y respiré hondo. El aire olía a descomposición dulce. A hojas muertas, tierra húmeda y a ese aroma peculiar y metálico que precede a la nieve. Me adentré en la espesura sin molestarme en mirar atrás. Llevaba 15 años recorriendo estas montañas. Conocía la topografía. Conocía los riesgos. Sabía lo que hacía. O eso creía. La arrogancia es siempre el primer error en las historias de supervivencia. La tarde pasó en un borrón hipnótico. La luz del sol se filtraba a través del dosel de los árboles en columnas de ámbar y oro polvo danzando en los rayos como pequeños espíritus. El ritmo de mis botas contra el suelo cubierto de mantillos se convirtió en mi único reloj. Izquierda-derecha, crujido, respiración. Izquierda-derecha, crujido, respiración. Caminé durante horas dejando que mi mente se vaciara, expulsando los recuerdos de los abogados y los hospitales. No tenía un destino. No tenía una línea de tiempo. Solo buscaba el agotamiento físico, ese tipo de cansancio puro que te permite dormir sin soñar. Pero el bosque empezó a cambiar. Fue sutil al principio. Tan sutil que mi mente racional lo descartó como paranoia o fatiga. Primero fueron los pájaros. Al principio de la caminata el bosque estaba vivo con el sonido de los arrendajos azules y los carpinteros. Pero a medida que avanzaba el sonido se fue apagando. No gradualmente sino por zonas. Cruzaba una línea invisible y de repente el canto de los pájaros cesaba por completo, como si alguien hubiera cortado un cable de audio. Caminaba 100 metros en un silencio sepulcral y luego el sonido volvía. Pero cada vez los periodos de silencio eran más largos. Más profundos. Luego fue la luz. Eran las 5 de la tarde según mi reloj biológico. El sol debería haber estado bajo pero todavía visible. Sin embargo, las sombras comenzaron a estirarse de formas imposibles. No se alargaban en dirección opuesta al sol. Parecían estirarse hacia mí. Sombras negras y densas que se arrastraban desde la base de los árboles como dedos buscando algo que agarrar. Me detuve para beber agua. El líquido estaba tibio en mi garganta. Mientras enroscaba la tapa de la cantimplora sentí esa sensación. Esa picazón primordial en la base del cráneo que te dice que ya no estás solo. Que has pasado de ser el observador a ser lo observado. Me giré rápidamente escaneando la línea de árboles detrás de mí. Nada. Solo troncos grises de robles y pinos, maleza enredada y helechos muertos. Hola, llamé. Mi voz sonó extraña. Amortiguada. Como si estuviera hablando dentro de una habitación acolchada y no al aire libre. Los árboles absorbieron mi pregunta y no devolvieron ni siquiera un eco.
Sacudí la cabeza riéndome de mis propios nervios. Demasiado café, murmuré. Demasiado estrés. Seguí caminando, pero el ritmo de mis pasos había cambiado. Ya no era un paseo relajante. Ahora había una urgencia en mis movimientos, una necesidad instintiva de encontrar un lugar seguro antes de que cayera la noche. Y la noche cayó. Pero no como cae la noche en el mundo real. Revisé mi reloj. 5:47 de la tarde. El atardecer no debería haber ocurrido hasta dentro de al menos 40 minutos. Pero el bosque se oscureció de golpe. Fue violento. Un segundo la luz era gris y tenue y al siguiente era negro absoluto. Como si una mano gigante hubiera cerrado una tapa sobre el bosque. La temperatura cayó en picada. No fue un enfriamiento gradual. Fue un choque térmico. El sudor en mi espalda se congeló instantáneamente. Sentí el frío morder mi cara, mis manos expuestas. Mi respiración comenzó a salir en nubes blancas y densas que flotaban frente a mí tardando demasiado en disiparse. Me detuve. Giré en un círculo lento tratando de orientarme. El sendero había desaparecido. No es que se hubiera vuelto difícil de ver en la oscuridad. Es que ya no estaba allí. El camino de tierra compactada que había estado siguiendo durante horas simplemente había dejado de existir. Estaba parado en un claro que no recordaba haber entrado. El suelo bajo mis botas no era el sendero rocoso sino una alfombra suave y esponjosa de agujas de pino acumuladas durante décadas. Saqué mi linterna frontal y la encendí. El haz de luz blanca cortó la oscuridad pero parecía débil, insuficiente. La oscuridad aquí tenía textura. Era espesa. Miré mi reloj de nuevo buscando las coordenadas GPS. La pantalla parpadeó. El icono de satélite giraba y giraba buscando una señal que no llegaba. Luego la pantalla se puso roja. No negra ni gris. Roja. Y mostró una fecha, 12 de octubre de 1923. Solo por un segundo. Luego se apagó y no volvió a encenderse. Está bien, dije en voz alta. Mi voz temblaba y odié eso. Odié sonar asustado. Calma. El reloj se rompió. Perdiste el sendero. No es el fin del mundo. Acampa. Espera al amanecer. Con la luz del día encontrarás el camino de regreso. Era el consejo lógico. El consejo de los manuales de supervivencia. Quédate quieto. No empeores tu situación vagando en la oscuridad. Empecé a escanear el claro con mi linterna buscando un lugar plano para la tienda. El haz de luz barrió los troncos de los árboles que rodeaban el claro. Eran pinos. Todos pinos. Perfectamente rectos. Y todos parecían idénticos. Como si alguien hubiera copiado y pegado el mismo árbol una y otra vez para formar una pared impenetrable a mi alrededor. Y entonces la luz de mi linterna chocó con algo en el centro del claro. Apagué la linterna instintivamente. No necesitaba luz artificial. Porque allí en el centro de ese lugar olvidado por Dios había fuego. No eran brasas moribundas. No era un incendio forestal descontrolado. Era una fogata. Una fogata construida con una precisión arquitectónica. Los troncos estaban apilados en una estructura de tipi perfecta, cada pieza de madera del mismo grosor entrelazada para permitir el flujo de aire ideal. Las llamas se alzaban 1,5 metros en el aire ardiendo con un color naranja intenso, casi líquido. No había humo. Eso fue lo primero que noté que realmente me perturbó. Un fuego de ese tamaño debería estar produciendo una columna de humo, pero este ardía con una pureza química total. Y no había nadie. Me quedé congelado en el borde de la luz oculto por las sombras de los árboles. Mis ojos recorrían frenéticamente el área iluminada. Buscaba una tienda de campaña. Una mochila. Una silla plegable. Una lata de cerveza vacía. Cualquier señal de vida humana normal. Nada. Solo el fuego. Ardiendo en medio de la nada, esperando. ¿Hay alguien ahí?, grité de nuevo. Esta vez mi grito fue más agresivo, una demanda nacida del miedo. Soy excursionista. Me perdí el sendero. El fuego crujió. Una chispa saltó y murió en el aire frío. Nadie respondió. Mis instintos me gritaban que me alejara. Cada célula de mi cuerpo vibraba con la señal de alarma que la evolución ha perfeccionado durante millones de años. Peligro. Depredador. Trampa. Pero hacía frío.
Un frío que dolía. Mis dedos comenzaban a entumecerse. ¿Y ese fuego? Dios, ese fuego se veía tan cálido. Tan invitante. Parecía palpitar con una promesa de seguridad. Di un paso hacia adelante. Luego otro. Fue como si la gravedad hubiera cambiado. El centro de gravedad del claro era ese fuego y yo estaba cayendo hacia él. Me acerqué a la luz. El calor me golpeó la cara y casi gemí de placer. Era un calor delicioso profundo que descongeló mis huesos en segundos. Me acerqué más extendiendo las manos hacia las llamas. Fue entonces cuando miré al suelo. La tierra alrededor del fuego estaba desnuda, despojada de agujas de pino. Era barro negro y húmedo perfecto para capturar impresiones. Y estaba cubierto de huellas. Me arrodillé para examinarlas. Eran huellas humanas. Pies descalzos. Pero había algo terriblemente incorrecto en ellas. Eran grandes, tal vez un talle 45, pero los dedos eran demasiado largos. Y el arco del pie era demasiado pronunciado, como si la cosa que caminaba no apoyara todo el peso como un humano normal. Lo más inquietante no era la forma. Era el patrón. Las huellas venían desde el lado norte del claro. Caminaban hacia el fuego. Y se detenían. Justo donde yo estaba parado. No había huellas que se alejaran. No había huellas que rodearan el fuego. Era como si alguien hubiera caminado hasta este punto exacto y luego hubiera ascendido al cielo o se hubiera hundido en la tierra. O como si se hubieran metido dentro del fuego. Me puse de pie de un salto retrocediendo. Esto está mal, susurré. Esto está muy mal. Decidí que no me importaba el frío. No me importaba la oscuridad. Tenía que salir de ese claro. Tenía que alejarme de ese fuego que ardía sin humo y de esas huellas imposibles. Me giré 180 grados dándole la espalda al fuego. Fijé mi vista en un hueco entre dos pinos y empecé a caminar. Caminé rápido, casi corriendo, tropezando con raíces invisibles. Conté mis pasos. 100. 200. 300 pasos. Suficiente para estar lejos de la luz. Me detuve y miré hacia atrás para asegurarme de que la luz del fuego había desaparecido. Mi sangre se convirtió en hielo. El fuego estaba frente a mí. No detrás. Frente a mí. A unos 10 metros. Ardiendo con la misma intensidad burlona. No puede ser, dije, mi voz rompiéndose. Había caminado en línea recta alejándome. Estaba seguro. Había usado los árboles como referencia. Lo intenté de nuevo. Esta vez giré a la izquierda 90 grados. Caminé contando hasta 500. Me aseguré de mantener una línea recta tocando los árboles a medida que pasaba. Cuando me detuve y levanté la vista, allí estaba. El fuego. Justo delante de mí. No importaba en qué dirección caminara. No importaba qué tan rápido o despacio fuera. Todos los caminos en esa oscuridad conducían de regreso al centro. Al círculo. Estaba atrapado. Una rata en un laberinto sin paredes. Me dejé caer de rodillas cerca del fuego, no porque quisiera, sino porque mis piernas fallaron. El pánico es agotador. Quema más energía que una maratón. Está bien, jadeé tratando de controlar la hiperventilación. No puede salir. Entendido. No puede salir ahora. Espera a la mañana. Con el sol todo se verá diferente. Solo tienes que sobrevivir a la noche. Decidí no armar la tienda. La idea de encerrarme dentro de una bolsa de nylon ciego a lo que pasaba afuera me aterraba más que el frío. Saqué mi saco de dormir y lo puse cerca del fuego, pero no demasiado cerca. Saqué mi cuchillo. Un mora de acero al carbono afilado como una navaja de afeitar. El mango se sentía bien en mi mano. Sólido. ¿Real? El hierro corta, recordé. Una frase de mi abuelo. Supersticiones del viejo mundo. Pero en ese momento el peso del acero era lo único que me ataba a la cordura. Me senté con la espalda contra un tronco caído mirando hacia la oscuridad más allá del anillo de luz. Bebí un trago largo de whisky de mi petaca. El alcohol quemó mi garganta, pero no calmó mis nervios. Y entonces empezó el sonido. No fue un crujido de ramas. No fue el paso de un animal. Fue un susurro. Estaba justo en el límite de mi audición, mezclado con el sonido de las llamas.
Al principio sonaba como el viento pasando por las agujas de los pinos. Pero no había viento. El aire estaba estancado, muerto. Me concentré. Cerré los ojos y escuché. FSSSS. SSS, nombre, SSS. Mis ojos se abrieron de golpe. ¿Quién está ahí?, grité levantando el cuchillo. Silencio. El fuego estalló ruidosamente lanzando una lluvia de chispas hacia el cielo negro. Luego el susurro vino de nuevo, pero esta vez desde el otro lado del fuego. Y esta vez fue más claro. Frío, tan frío. No era una voz humana. Sonaba seca. Como si alguien estuviera frotando dos piedras de arenisca juntas para formar palabras. Carecía de humedad, de saliva, de vida. Levántate, dije poniéndome de pie. Muéstrate. Tengo un arma y sé usarla. La respuesta fue una risa. Pero no una risa normal. Fue un sonido gorgoteante húmedo que pareció brotar de la tierra misma debajo de mis pies. Miré al suelo, a las huellas. Y juraría por mi vida que la huella más cercana al fuego cambió. El barro se movió. La huella se profundizó como si un peso invisible acabara de presionar sobre ella. Y luego apareció otra huella. Justo delante de mis ojos. El barro se deprimió formando el talón, luego el arco, luego esos dedos anormalmente largos. ¡Pleu! Un sonido suave de succión. Alguien invisible estaba caminando hacia mí. Lancé un tajo al aire con mi cuchillo cortando el espacio vacío sobre la nueva huella. Atrás, aullé. El movimiento se detuvo. Hubo una pausa larga, tensa. El fuego parecía haber bajado de intensidad, las sombras se cerraron un poco más sobre mí. Entonces una voz habló. ¿Clare? Sin susurros. Una voz que conocía. ¿Hijo? Se me cayó el alma a los pies. El cuchillo tembló en mi mano. Esa era la voz de mi padre. Mi padre, que había muerto de cáncer de pulmón hacía 6 meses. Mi padre, a quien yo había visto en el ataúd, a quien yo había enterrado. Papá, susurré la palabra saliendo antes de que mi cerebro pudiera detenerla. ¿Por qué me dejaste aquí?, dijo la voz. Venía desde la oscuridad justo más allá de la luz del fuego. Sonaba triste, rota. Hace tanto frío aquí abajo. ¿Por qué no me trajiste un abrigo? No. Dije retrocediendo hacia el fuego buscando el calor para alejar ese frío espectral. Tú estás muerto. Esto no es real. Eres un mal hijo, dijo la voz cambiando de tono. Ahora sonaba enojada. Gutural. Siempre fuiste débil. Por eso ella te dejó. Por eso estás solo. Cállate, grité tapándome los oídos. La voz se rió de nuevo, pero esta vez la risa se multiplicó. Ya no era solo mi padre. Eran docenas de voces. Voces de niños llorando. Voces de mujeres gritando. Voces de hombres rezando en idiomas que no reconocía. Todas superpuestas en una cacofonía de sufrimiento que giraba alrededor del claro como un tornado invisible. Se alimentaban de mi miedo. Podía sentirlo. Mi terror era como gasolina para ellas. Me di cuenta de que estar expuesto era un error. Necesitaba una barrera. Aunque fuera psicológica. Me lancé hacia mi mochila y saqué la tienda. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía conectar los postes. Lo hice todo mal, apresurado, pero logré levantar la estructura. Me metí dentro y cerré la cremallera hasta arriba. Me senté en el centro de la pequeña tienda con el cuchillo apretado contra mi pecho, respirando en jadeos cortos y dolorosos. Afuera el coro de voces cesó abruptamente. El silencio volvió. Pero era peor que antes. Era un silencio expectante. Vi la sombra del fuego proyectada contra la tela naranja de la tienda. Las llamas danzaban. Y entonces vi otra sombra. Se interpuso entre el fuego y mi tienda. Era alta. Inhumanamente alta. La silueta se estiraba hasta la parte superior de la tienda. Era delgada como un insecto palo, pero con hombros anchos y angulosos. La cabeza colgaba hacia un lado en un ángulo que sugería un cuello roto. La sombra se quedó quieta. Perfectamente inmóvil. Sabía que estaba mirando la tienda. Sabía que yo estaba dentro. Pasó 1 minuto. 2. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas. La sombra levantó una mano.
Un dedo largo, increíblemente largo, con una garra en la punta, se acercó a la tela de la tienda. Screech. El sonido de la uña arrastrándose lentamente por el nylon fue el sonido más horrible que había escuchado en mi vida. Bajó desde el techo hasta el suelo trazando una línea lenta justo enfrente de mi cara, separada de mí solo por una capa de tela de 1 milímetro de grosor. «¿Puedo entrar?», susurró la voz seca justo al otro lado. «El fuego se está apagando. Necesito tu calor». No respondí. No podía. Mi lengua se sentía como un pedazo de madera seca en mi boca, pegada al paladar. El aire dentro de la tienda se volvió gélido en un instante. No era el frío del invierno. Era un frío estéril absoluto, como si las leyes de la termodinámica se hubieran roto dentro de ese pequeño espacio de nylon. Podía ver mi propio aliento cristalizándose en el aire, pero mis ojos no podían apartarse de la sombra. La uña o garra o lo que fuera dejó de rasguñar. Hubo un silencio de 10 segundos. 10 segundos que duraron una vida entera. Entonces la figura se inclinó hacia adelante. Vi cómo la tela de la tienda se deformaba. Algo estaba presionando su cara contra el exterior. Pude ver el contorno de una cabeza. Pero no había nariz. No había labios. No había cuencas oculares. La tela se estiró sobre una superficie lisa y dura como la de un maniquí o una calavera pulida por el río. «¿Estás caliente?», susurró la voz. Ya no sonaba como mi padre. Sonaba como hojas secas aplastadas bajo una bota. «Podemos olerlo. Tu sangre. Tu calor. Es exquisito». El miedo se transformó en pánico ciego. Un animal acorralado no piensa, solo reacciona. «Vete al diablo», grité y empujé mi cuchillo hacia adelante, clavando la punta en la tierra justo donde terminaba la tela, esperando asustarlo. La risa volvió. Esta vez no fue un gorgoteo. Fue un sonido agudo, vibrante, como el chirrido de metal contra metal. Y entonces la cremallera de la tienda comenzó a bajar. Nadie la estaba tocando. No había dedos en el tirador. Pero el sonido metálico, ZZZZZZZT, llenó el silencio mientras el mecanismo descendía lentamente, centímetro a centímetro, abriendo la entrada como una boca negra. No esperé a que terminara. Grité un sonido gutural que me desgarró la garganta y me lancé hacia la abertura. No salí gateando. Salí disparado como un misil, impulsado por el terror puro. Rodé por el suelo cubierto de agujas de pino, ignorando los golpes en mis costillas, y me puse de pie de un salto con el cuchillo extendido hacia adelante, girando frenéticamente. Lo que vi detuvo mi corazón en seco. El fuego había cambiado. Ya no era esa hoguera naranja y cálida que me había atraído. Ahora las llamas eran de un color azul pálido, casi blanco enfermizo. No emitían calor. Al contrario, parecían absorberlo. El aire alrededor del fuego vibraba como ocurre sobre el asfalto en un día caluroso, pero aquí era por la succión de energía. La luz que proyectaba hacía que todo el bosque pareciera estar bajo el agua, sumergido en un océano profundo y muerto. Y no estaba solo. Estaban de pie en el borde del claro. Justo donde la luz azul se desvanecía en la oscuridad total. 7 figuras. Eran humanoides, sí. Tenían 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. Pero ahí terminaba la similitud. Eran demasiado altos, delgados hasta la emaciación, con extremidades que parecían tener demasiadas articulaciones. Sus ropas, si es que eran ropas, parecían hechas de sombras andrajosas que flotaban a su alrededor sin que hubiera viento. Pero sus caras. Dios, sus caras. Tal como la impresión en la tienda había sugerido, no tenían rostro. Donde debería haber rasgos humanos, solo había una superficie de piel pálida y grisácea, completamente lisa. Sin ojos para ver. Sin boca para hablar. Sin nariz para oler. Era un lienzo en blanco, una negación de la identidad. Un vacío biológico. Sin embargo, me estaban mirando. Lo sentía en la médula de mis huesos. Sentía su atención colectiva pesando sobre mí como una manta de plomo. La figura más cercana, la que había estado junto a mi tienda, dio un paso hacia la luz azul. Se movió con una fluidez náusea. No caminaba. Se deslizaba. Sus pies apenas parecían tocar el suelo. «Bienvenido al círculo», dijo la cosa. La voz no salió de una boca inexistente. Resonó directamente dentro de mi cabeza como una migraña repentina. Retrocedí, tropezando con una raíz. Mi mano apretaba el cuchillo con tanta fuerza que mis dedos estaban entumecidos. «¿Qué son ustedes?», jadeé. «Somos los olvidados».
Somos el frío que queda cuando el fuego se apaga. Somos el hambre que nunca se sacia. Las otras figuras comenzaron a moverse. No corrieron hacia mí. Simplemente comenzaron a cerrar el círculo caminando despacio deliberadamente. Sabían que no tenía a dónde ir. Giré mi cabeza buscando una salida. El bosque detrás de ellos parecía impenetrable, una pared de oscuridad sólida. Mi linterna. Recordé mi linterna frontal. Todavía la tenía en la frente. Llevé mi mano al interruptor y lo presioné. El haz de luz brilló por un segundo iluminando la cara vacía de uno de los monstruos. La piel grisácea brillaba como cera mojada. Y por una fracción de segundo vi algo debajo de esa piel. Movimiento. Como gusanos retorciéndose bajo la superficie. Luego la linterna parpadeó. Una vez. 2 veces. Y murió. Maldición, susurré golpeando la lámpara. ¡Maldita sea! No te servirá de nada, dijo la voz en mi mente. La luz artificial es débil aquí. Solo el fuego importa. Y el fuego es nuestro. Se estaban acercando. El círculo se estrechaba. Podía olerlos ahora. Un olor a ozono, a tierra podrida y a carne guardada en un congelador durante demasiado tiempo. El pánico me dio una claridad repentina y violenta. Si me quedaba aquí moriría. O algo peor que la muerte. Me convertiría en combustible para su fuego frío. Tenía que romper el círculo. Miré hacia el hueco más grande entre 2 de las figuras. Estaba a mi derecha. Sin pensarlo grité de nuevo un rugido de desafío para bombear adrenalina a mis piernas y corrí. No corrí hacia el bosque. Corrí directamente hacia una de las figuras. La cosa no pareció esperarlo. Se quedó quieta ladeando esa cabeza lisa. Cuando estuve a 1 metro de distancia lancé un tajo lateral con el cuchillo apuntando a donde debería estar su cuello. El acero conectó. Esperaba sentir resistencia carne-hueso. Pero fue como cortar humo denso. Sin embargo, hubo un impacto. Un choque eléctrico recorrió mi brazo hasta el hombro entumiéndolo al instante. La criatura chilló. No fue un sonido telepático esta vez. Fue un sonido físico real. Un alarido que sonó como un tren frenando sobre rieles oxidados amplificado 100 veces. La figura retrocedió llevándose las manos largas y huesudas a la garganta invisible. Una sustancia negra similar al alquitrán comenzó a brotar de la herida siseando al tocar el aire. «Hierro», gritaron las otras voces en mi cabeza. «Tiene hierro». «Duele. Duele». El círculo se rompió por un segundo. Las figuras vacilaron. No desperdicié el momento. Pasé corriendo junto a la criatura herida esquivando sus garras que buscaban ciego mi chaqueta y me zambullí en la oscuridad del bosque. ¿Corrí? No sabía hacia dónde iba. No me importaba el norte, el sur o el sendero. Solo quería distancia. El bosque se convirtió en un enemigo activo. Las ramas bajas me azotaban la cara como látigos invisibles cortándome las mejillas y la frente. Las zarzas se enganchaban en mis pantalones desgarrando la tela y la piel. El suelo era traicionero, lleno de agujeros y piedras sueltas que intentaban romperme los tobillos con cada paso. Pero no me detuve. No podía. Detrás de mí escuchaba el sonido de la persecución. Pero no eran pasos corriendo. Era un sonido de viento apresurado. Un fuos. Fuos, como grandes aves batiendo alas o mantas siendo sacudidas. Estaban flotando tras de mí. Corrí hasta que mis pulmones ardieron como si hubiera inhalado vidrio molido. Corrí hasta que el sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Finalmente mis piernas fallaron. Mi bota se enganchó en una raíz expuesta y caí de bruces golpeándome el hombro contra el tronco de un árbol. El dolor fue cegador. Me arrastré hasta quedar sentado con la espalda contra el árbol tratando desesperadamente de recuperar el aliento. El cuchillo todavía estaba en mi mano, un peso reconfortante, aunque mi brazo derecho se sentía como si estuviera lleno de agujas. Escuché. Silencio. El sonido de aleteo había cesado. El bosque estaba quieto de nuevo. Los perdí, pensé con una esperanza frágil. Miré a mi alrededor. Mis ojos ya se habían adaptado a la oscuridad casi total. Podía distinguir las formas vagas de los árboles. Entonces me di cuenta. Los árboles. Eran los mismos árboles. Reconocí un roble torcido a mi izquierda con una rama que parecía un brazo roto.
Lo había pasado hace 10 minutos. Estaba seguro. Y esa roca grande con musgo, ya la había saltado. Había estado corriendo en círculos. O peor, el bosque se estaba moviendo conmigo, reorganizándose para mantenerme atrapado. No puede salir, susurró una voz. Esta vez estaba justo al lado de mi oído. Tan cerca que sentí el frío de su aliento fantasma en mi cuello. Giré la cabeza y grité lanzando el cuchillo hacia atrás a ciegas. No golpeé nada. Me puse de pie tambaleándome. Estaban allí de nuevo. No 7. Ahora parecían ser 20. 30. Estaban parados entre los árboles fusionándose con las sombras. Un ejército de siluetas sin rostro observándome pacientemente. No nos gusta correr, dijo la voz principal. Es un desperdicio de energía. Y nosotros necesitamos conservar la energía. ¿Tu energía? La figura principal, la que yo había herido, dio un paso adelante. La herida en su cuello todavía sangraba esa oscuridad negra, pero parecía estar cerrándose. Nos has hecho daño, dijo. Eso es grosero. Muy grosero. Ahora no será rápido. Ahora tomaremos tu calor despacio. Capa por capa. Primero tu piel. Luego tus músculos. Luego tus órganos. Y finalmente tu alma. Mantendremos tu conciencia atrapada en el hielo durante un siglo. La desesperación es un arma curiosa. Cuando te das cuenta de que no hay salida, cuando la esperanza se evapora, a veces lo que queda es una furia pura y fría. Si voy a morir, pensé, voy a llevarme a uno de estos bastardos conmigo. Levanté el cuchillo. Vengan por mi grazne. Vengan. La figura se rió y comenzó a extender su mano hacia mí. Sus dedos se alargaron estirándose como goma acercándose a mi cara. Pero entonces algo sucedió. Un sonido. Lejano. Muy lejano. Pero inconfundible. Un ladrido. El ladrido de un perro. Un sonido ronco terrenal animal. Un sonido del mundo real. Las figuras se congelaron. Sus cabezas sin rostro se giraron al unísono hacia el sonido. Vida, susurró una de ellas con disgusto. El ladrido sonó de nuevo, seguido por un sonido aún más hermoso, el estruendo de un disparo de escopeta. ¡Bum! El eco rodó por el bosque rompiendo la atmósfera opresiva como un martillo rompiendo un espejo. Las sombras parpadearon. Su consistencia pareció debilitarse, volviéndose translúcidas por un segundo. Aproveché la oportunidad. No pensé. No planeé. Simplemente corrí hacia el sonido del disparo. Esta vez el bosque no intentó detenerme. O tal vez el sonido del arma había roto el hechizo que mantenía el espacio curvado. Corrí con una fuerza renovada, ignorando el dolor en mi hombro y el ardor en mis piernas. Aquí, grité. Ayuda. Estoy aquí. Otro disparo. Más cerca. Vi una luz a través de los árboles. No era el azul frío y muerto del fuego maldito. Era amarillo. Cálido. Una luz eléctrica sucia y hermosa. Era una luz de porche. Salí de la línea de árboles tropezando y casi cayendo en un claro diferente. Una pequeña cabaña de madera se alzaba allí con el porche iluminado por una bombilla amarilla cubierta de polillas. En el porche había un hombre. Era anciano con una barba blanca desaliñada y una gorra de franela. Sostenía una escopeta de doble cañón abierta con el humo todavía saliendo de los cañones. A su lado un perro de caza grande y viejo ladraba furiosamente hacia el bosque de donde yo acababa de salir. El anciano me vio. No pareció sorprendido. Su rostro era una máscara de resignación sombría. «Corre, hijo», gritó recargando el arma con manos expertas. «No te detengas hasta que estés en la luz». Me lancé hacia los escalones de madera del porche. Sentí un último roce frío en mi talón, como si una mano helada intentara agarrarme en el último segundo, pero me impulsé hacia adelante y caí sobre las tablas de madera del porche. El anciano cerró la escopeta y apuntó por encima de mi cabeza hacia la oscuridad. Atrás, rugió con una voz que sonaba como grava triturada. «Él está bajo mi luz ahora. Atrás, malditos demonios». Disparó ambos cañones hacia la línea de árboles. El destello iluminó el bosque por una fracción de segundo. Y lo que vi se quedará grabado en mi retina hasta el día que me muera. Cientos de ellos. No 20. Cientos.
Estaban apilados unos sobre otros colgando de las ramas asomándose desde detrás de cada tronco llenando cada espacio de oscuridad disponible. Una marea de caras blancas y vacías todas mirando con un hambre infinita. Pero retrocedieron ante el ruido y la luz. Se disolvieron en las sombras como tinta en agua. El anciano me agarró del cuello de la chaqueta y me arrastró hacia la puerta. «Adentro», gritó. «Ahora». Me empujó dentro de la cabaña. El perro entró tras nosotros gruñendo. El anciano cerró la puerta de roble macizo de un golpe y bajó una tranca de hierro pesado. Luego otra. Y otra. 3 cerrojos. Se giró hacia mí respirando con dificultad. Sus ojos eran duros pero había lástima en ellos. «Maldita sea muchacho», dijo negando con la cabeza. «¿Qué diablos hacías en el círculo? ¿Nadie te dijo que nunca debes caminar en estos bosques después del atardecer en octubre?» Yo no sabía, balbuceé todavía temblando incontrolablemente en el suelo de su cabina. El anciano se acercó a la ventana y miró a través de una pequeña rendija en las cortinas pesadas. «Están ahí fuera», dijo en voz baja. «Esperando. Son pacientes. Tienen toda la eternidad». Se giró hacia mí y señaló mi cuchillo que todavía tenía agarrado en la mano. «Buen acero», dijo. «Es la única razón por la que llegaste hasta aquí. El hierro los confunde. Interrumpe su conexión. Pero no los mata. Nada mata lo que nunca estuvo vivo». Me levanté con las piernas temblando. La cabaña era cálida. Había una estufa de leña real ardiendo en la esquina. El olor a humo de madera real, a café y a perro mojado fue lo más maravilloso que había olido jamás. «¿Qué son?», pregunté. Él me miró fijamente. «Son los que estaban aquí antes que nosotros. Antes que los nativos. Antes que los árboles incluso. Son el vacío. Y acabas de invitarlos a tu vida». La cabaña era un fuerte sitiado. Podía sentirlo. El aire adentro era cálido gracias a la estufa de hierro fundido, pero había una presión en las paredes, una tensión en la madera misma de la estructura. Afuera el bosque ya no era simplemente naturaleza. Era una entidad viva y hostil que arañaba los revestimientos de cedro buscando una grieta por donde entrar. El anciano me sirvió una taza de café negro. Sus manos estaban llenas de manchas hepáticas y cicatrices viejas, pero sostenían la taza con firmeza. El perro, un viejo sabueso llamado Buster, yacía junto a la puerta con el pelo del lomo erizado emitiendo un gruñido bajo y constante que vibraba en el suelo de madera. «Se llama el Círculo del Guardián del Fuego», dijo el anciano sentándose frente a mí en una silla mecedora que crujió bajo su peso. «Pocos lo encuentran. Menos aún regresan». «¿Por qué yo?», pregunté sosteniendo la taza con ambas manos para absorber el calor. «Azar», dijo él. «O tal vez no, a veces el bosque huele la desesperación. Huele a las personas que están rotas por dentro. Tú viniste buscando soledad, ¿verdad? Buscando desaparecer. Bueno, ellos te escucharon. Y trataron de concederte tu deseo». Un golpe fuerte sonó en el techo. Como si alguien hubiera dejado caer una bolsa de cemento sobre las tejas. Salté derramando café caliente sobre mis pantalones. «Tranquilo», dijo el anciano sin inmutarse. «No pueden entrar. No mientras la luz esté encendida y el fuego arda. Tienen reglas. Son antiguos y las cosas antiguas están atadas a viejas leyes. La ley de la hospitalidad. La ley del umbral». «¿Qué son?», pregunté de nuevo. Necesitaba saber. El anciano miró hacia la ventana cubierta. «Los llamamos la gente del bosque. Pero eso es solo un nombre para sentirnos mejor. No son gente. Son sombras que tomaron forma. Hace siglos las tribus locales les dejaban ofrendas. Carne. Pieles. A veces niños. A cambio la gente del bosque mantenía los inviernos suaves. Pero las tribus se fueron. Y nosotros olvidamos las ofrendas». Tomó un sorbo de café. «Ahora toman lo que necesitan. Tienen hambre de calor. No pueden generarlo. Son vacíos termodinámicos. Absorben la vida para sentirse reales por un momento. Tú te sentaste a su fuego. Aceptaste su calor. Para ellos eso es un contrato verbal. Tú tomaste de ellos y ahora ellos quieren tomar de ti». La noche fue interminable. No dormimos. El anciano mantuvo la escopeta en su regazo limpiándola obsesivamente con un trapo aceitoso.
Yo me senté en el suelo con mi cuchillo, la hoja de hierro brillando a la luz de la lámpara. Afuera los sonidos cambiaron. Los golpes cesaron y fueron reemplazados por susurros. Miles de susurros. Se filtraban por las paredes a través del vidrio de la ventana por debajo de la puerta. Sal, dijeron. Sal y juega. Tenemos frío. Abrázanos. Tu padre está aquí. Quiere verte. Esa última frase casi me rompió. Me levanté tambaleándome hacia la puerta con la mano en el cerrojo. Quería abrirla. Quería ver si era verdad. La voz sonaba tan real, tan llena de dolor. No, rugió el anciano. Golpeó el suelo con la culata de su escopeta. El sonido metálico rompió el trance. Es un truco, hijo. Siempre usan a los muertos. Los muertos no tienen calor, pero tienen memoria. Ellos roban eso también. Me alejé de la puerta temblando. Me sentía violado. Esas cosas habían mirado dentro de mi mente y habían usado mi dolor más profundo como cebo. Pasaron las horas. La temperatura en la cabaña comenzó a bajar a pesar de la estufa. Podía ver mi aliento otra vez. La bombilla del techo parpadeó luchando contra una oscuridad que parecía tener peso físico. Se están desesperando, murmuró el anciano mirando su reloj. El amanecer se acerca. Odian el sol. El sol es el único fuego que no pueden tocar. Y entonces llegó. Primero fue un cambio en el tono del negro afuera. Un gris suave que se filtró entre los árboles. Los susurros se volvieron frenéticos, enojados chillidos de frustración que sonaban como metal desgarrándose. Y luego silencio. Un silencio total. El perro Buster dejó de gruñir. Suspiró y apoyó la cabeza en sus patas delanteras. Se han ido, dijo el anciano. Por ahora. Abrió la puerta. La luz de la mañana era débil, gris y nebulosa, pero para mí fue la cosa más hermosa que había visto jamás. El bosque parecía normal otra vez. Solo árboles. Solo niebla. El anciano me llevó en su vieja camioneta hasta mi auto. No hablamos mucho. Cuando llegamos al sendero donde había dejado mi vehículo, bajé y le di las gracias. Traté de ofrecerle dinero, pero negó con la cabeza. No quiero tu dinero, dijo. Solo quiero que te vayas. Y escucha bien lo que te voy a decir. Se inclinó por la ventanilla, su rostro serio y lleno de arrugas. No vuelvas. Nunca. Ni a este bosque ni a ningún otro lugar salvaje donde las sombras sean profundas. Te han marcado. El hierro te salvó la vida, pero tu olor espiritual, ahora es diferente. Ellos te conocen. Y son rencorosos. Arrancó su camioneta y se fue dejándome solo en el estacionamiento vacío. Me subí a mi auto y conduje. Conduje durante 6 horas seguidas hasta llegar a la ciudad, hasta ver edificios de concreto y luces de neón y multitudes de gente. Solo entonces dejé de temblar. Eso fue hace 3 meses. Vendí mi casa. Vendí mi equipo de campamento. Quemé mi ropa de esa noche en un barril de metal en el patio trasero, viendo cómo las llamas consumían la tela y el barro seco. Me mudé a Florida la semana pasada. Pensé que la geografía me salvaría. Tierra plana. Pantanos bajos. Sin montañas. Sin bosques antiguos. Y sobre todo calor. Un calor opresivo, húmedo y constante. El sol aquí es brutal, brillante y omnipresente. Pensé que estaría a salvo. Pero anoche apagué el aire acondicionado. Me gusta el calor ahora. Necesito el calor. Duermo con 3 mantas incluso cuando hacen 30 grados afuera. Siempre tengo frío. Un frío profundo que nace en el centro de mi pecho. Estaba acostado en la cama mirando el ventilador de techo girar cuando lo vi. No estaba oscuro. La luz de la calle entraba por la ventana iluminando la habitación con un brillo naranja. En la esquina de mi habitación junto al armario había una sombra. Pero no había nada en la habitación que pudiera proyectar esa sombra. Me senté en la cama con el corazón martilleando contra mis costillas. ¿Quién está ahí?, susurré. La sombra se separó de la pared. Se deslizó hacia el centro de la habitación ganando volumen, convirtiéndose en una figura tridimensional. Alta. Delgada. Gris. Sin rostro. El pánico me golpeó, pero fue diferente esta vez. No fue el terror frenético del bosque.
Fue una resignación fría y pesada. ¿Cómo? Pregunté. Estamos a 1500 kilómetros de distancia. La figura ladeó la cabeza. No tenía boca, pero su voz resonó en mi cráneo clara y seca como el polvo de huesos. La distancia es para los vivos, dijo. Nosotros caminamos por los caminos de atrás. Los atajos a través de la oscuridad. ¿Y tú llevas una parte de nosotros contigo? ¿Qué parte? El calor que robaste. Te calentaste en nuestro fuego. Te llevaste una chispa de nuestra llama eterna. Y esa chispa actúa como un faro. Brillas en la oscuridad para nosotros. Otras sombras comenzaron a desprenderse de las paredes. 2. 3. 5. Llenaron mi pequeña habitación de apartamento en Miami, bloqueando la luz de la calle, trayendo consigo ese olor a tierra húmeda y descomposición antigua. El frío en la habitación se volvió insoportable. La ventana se empañó por dentro formando escarcha en el vidrio tropical. Dijeron que el bosque recuerda, pensé con amargura. Mintieron. El bosque no recuerda nada. El bosque es indiferente. Son ellos. La gente del bosque. Ellos nunca olvidan. Y nunca perdonan una deuda. La figura principal se acercó al pie de mi cama. Extendió esos dedos largos y antinaturales hacia mis pies cubiertos por las mantas. Venimos a cobrar, susurró. No tengo mi cuchillo. Lo tiré. Pensé que no lo necesitaría en la ciudad. Pensé que el acero no era necesario en un mundo de plástico y vidrio. Fui un tonto. Siento sus dedos tocando mi tobillo a través de la lana. El frío quema. Es un dolor agónico que sube por mi pierna congelando la sangre en mis venas, convirtiendo mis músculos en piedra. No voy a gritar. No les daré esa satisfacción. Miro hacia la cara vacía de la criatura, hacia ese abismo suave donde deberían estar los ojos, y me doy cuenta de algo terrible. No me van a matar. La muerte sería una misericordia. Me van a llevar. Me van a llevar de regreso a ese claro en Pensilvania, a ese fuego azul que no calienta, para que me siente allí por toda la eternidad, alimentando la llama con mi propia alma, convirtiéndome lentamente en uno de ellos. Siento que mi piel comienza a endurecerse, a volverse gris y lisa. Siento que mis labios se sellan fundiéndose entre sí. Siento que mis ojos se nublan, perdiendo la vista, hundiéndose en mi cráneo. El frío llega a mi corazón. Y lo último que pienso antes de que mi mente se apague para siempre es en el calor del sol de Florida. Espero recordarlo. Espero poder aferrarme a ese recuerdo durante los siglos de oscuridad que me esperan. Pero creo que ya lo estoy olvidando. Solo queda el frío. Y el círculo. Siempre el círculo.